la colaboración. Siempre, como cada mitad de semana, Gustavo Rentería, gusto en saludarte. Vaya que está calientito el panorama político. Te agradezco mucho, querido colega, tu presentación, y creo que la introducción ha sido muy importante para poner en contexto al comentario de tu muy amplio público. Bueno, ya lo dice el propio Gerardo Fernández Noroña, el próximo martes, después de que se distribuya en esas dos importantes comisiones, la de justicia y la de puntos constitucionales, se estaría haciendo la primera lectura ya en el Pleno. Ahora, ¿qué sigue? Me preguntan cibernautas, seguidores en redes, lectores, televidentes y escuchas. Bueno, sigue que en el Senado se vote en el Pleno y se requiere mayoría calificada, y la oposición tiene la sartén por el mango. En otras palabras, le falta a Morena, PT y Verde un senador. Pero atención, se dice la ley que es de los senadores presentes. ¿Qué pasa si un senador forma parte del quórum, pero se sale a hacer pipí? ¿Qué pasa si un senador esa mañana pues no se presenta? O se hospitaliza como Olga Sánchez Cordero porque fue a ver a su cardiólogo. Bueno, en ese momento se daría la mayoría calificada. Entonces, repito, de los 128 les falta uno al gobierno, pero es de los presentes, dice la ley, el funcionamiento del aparato legislativo. Entonces, número uno, nadie se puede enfermar, nadie se puede ir de borracho y nadie puede chocar ese día. Este es algo muy importante. Ahora bien, si eso sucede, rápidamente se tornaría la minuta a los 32 congresos locales y se necesitan 17 con mayoría simple, no mayoría calificada, cosa que tiene de sobra Morena y sus aliados. Les recuerdo que se necesitan 17, pero tiene 24 el control. Así es de que yo creo que ahí no hay ningún problema, no habrá nada que los detenga para que se apruebe esta reforma constitucional en materia judicial. Ahora bien, quiero hacer una última reflexión. Creo que todos los mexicanos apoyamos una reforma judicial. Es decir, está lejos de nosotros la justicia cuando te divorcias, la justicia cuando hay un fraude, la justicia cuando hay una defraudación, la justicia cuando hay un crimen, la justicia cuando hay corrupción en el gobierno, la justicia en contra de las mamás buscadoras, la justicia que no le llega a los indígenas, a las mujeres. Creo que se necesita, porque en otros países quien la hace sí la paga, aquí quien la hace no la paga. Entonces, de eso creo que hay un común denominador. Sí, requerimos más justicia y más cercana a la justicia a nuestras casas, a nuestras personas. Pero esta justicia, o esta reforma, mejor dicho, es la que necesitamos, eligiendo jueces, magistrados y ministros. Necesitamos que se apruebe en la madrugada en un deportivo de la Magdalena Mixhuca, porque una cantidad importante de estudiantes y trabajadores no la permitió hacer en San Lázaro. Necesitamos una justicia o una reforma a la justicia cuando amanece como un búnker el Senado de la República. Tú acabas de ofrecer información al respecto. Yo tengo mis dudas y creo que deben de ser escuchadas todas las voces. El oficialismo dice, ya fue discutido, no hay vuelta de hoja y así se va a aprobar. Pero creo yo que todo lo que sea opiniones, discusión, debate, esgrima mental, derecho comparado, es fundamental. Que no se quede callado nadie y que se escuche a todos y a todas, mi muy querido colega. Así es de que creo que no estamos únicamente cambiando la Constitución, sino estamos aterrizando todos los mexicanos a un nuevo régimen. Pero, de ese tamaño es la reforma que se está planteando. Pero como tú mismo lo mencionas, Gustavo, a ver, la manera en la que se está haciendo, aplastando totalmente a la oposición. Mira, entiendo los errores que se pudieron haber cometido en el pasado y hoy Morena
tiene esta maquinaria para poder aplicarla totalmente y aplanar la voluntad de la oposición, pero en la noche, tal como lo mencionabas, mientras el país estaba dormido, se despierta y aparece que los diputados ya aprobaron el dictamen y que va a esta velocidad nitro al Senado, sin importar las condiciones de las que se pueda dar, mientras Morena está buscando a ese senador que se vaya de su lado. Entiendo que es parte es este tablero de la política nacional así, pero vaya que ha sido una discusión de profundidad y muchas de las personas no saben el gran calado que va a tener esto. Tienes razón, inclusive ayer en la televisión, con el maestro Enrique Quintana, director general del periódico El Financiero, Ajá. discutíamos al aire sobre el desconocimiento generalizado que existe en torno a la reforma que se está discutiendo ahora en el Senado. Es decir, 53% de los mexicanos no tienen la más remota idea de qué se trata el asunto. Y es una cifra muy similar a ese 40 y tantos por ciento que ni siquiera sale a votar, mi querido amigo. Es decir, es gente que, pues, lo digo abiertamente, también con gran necesidad, está buscando el chivo de esta noche, está buscando el desayuno de mañana, está buscando cómo paga la renta de la habitación donde vive, está intentando buscar unos pesos para ponerle datos a su celular, está buscando chamba. Y sí, es desconocimiento, es falta de preparación, es poca educación en materia de justicia. Y otro dato que revela de que estamos hablando en terrenos muy distintos, nosotros aquí en el noticiero que tú conduces hábilmente, pero otro lo que es a ras de tierra, la gente confunde lo que es un ministerio público, la gente confunde lo que es una carpeta de investigación con el terreno del aparato judicial. O sea, ¿te acuerdas que antes se llamaba el policía judicial, que era el Ministerio Público? Sí. Pues la gente confunde porque son terrenos muy abstractos. Otro gallo nos cantaría si estuviéramos discutiendo el precio de la tortilla. Ahí le pega a todos. Si estuviéramos discutiendo el precio de la gasolina que estuviera a votación, la gente anda en otros terrenos y creo que ya es inminente la aprobación de esta reforma. Ojalá sea la que necesita México, querido colega. Oye, pero a final de cuentas, el presidente López Obrador estaría dejando un país con un régimen distinto al que él recibió. O sea, está cambiando el régimen de la vida pública como tal. Ya no va a ser el mismo México que él recibió. Sin duda alguna. Estamos hablando de un calcetín. Fíjate, puse el ejemplo hace unos días en un programa de radio, que se está volteando un calcetín completamente al revés. Y me dijo una persona, no, es algo más grave. Es que ese calcetín, que puede estar roto, ya surcido y se volvió a romper, apestoso, lo estás tirando al cesto de la basura y estás obteniendo un par de calcetines nuevos. Pero ese par de calcetines trae el algodón suficiente, no te va a hacer alergia. Ese par de medias o calcetines es puro poliéster o es una fibra sintética que nos puede dañar a los mexicanos. Bueno, eso lo vamos a ver. Yo deseo de verdad, con todo mi corazón, porque tengo hijos, tengo la propiedad que tanto trabajo me costó, tengo empleados, también soy una pequeña empresa, tengo empleados, que esta sea la que más le convenga a todos nosotros. Fíjate, estaba viendo la parte de las implicaciones que tiene la presentación de las modificaciones al dictamen de la reforma al Poder Judicial, y ayer en la noche salía que, como siempre lo hacen, traspapelado ahí, como que se les mete en la reforma esta parte de que incluso el propio Ricardo Monreal, el doctor en Derecho, reconocía que ahora no se va a necesitar la experiencia judicial para poder formar parte de esta candidatura a jueces y magistrados. Yo te lo pregunto abiertamente, Gustavo, de verdad, ¿vamos a tener justicia ejerciendo con personas que no están capacitadas o que no tienen la más mínima preparación en la materia, Gustavo? ¿De verdad? Esa es una gran pregunta, porque a lo largo de los últimos 30 años en este país se ha hecho carrera judicial,
se ha hecho carrera electoral, se ha hecho carrera administrativa, se ha hecho carrera fiscal. Y como todo en la vida, mi querido colega, tú para hoy conducir este espacio periodístico con tantos medios involucrados, porque ahora también hay el streaming, etcétera, se llama especialización. O sea, tú recuerdas tu primer noticiero, yo lo recuerdo en Canal 13, todavía era Canal 13 de ya de Azteca, me temblaban las patitas, ¿no? Oye, caramba, pero tuve que reportear muchos años, tuve que ir a la escuela de periodismo, tuve que jalar cables como muchos, ¿verdad? Y la realidad es que quien juzga, quien administra justicia, ha logrado a lo largo de muchos años de trabajo esa posibilidad. Y pues ahora va a llegar una persona quizás sin experiencia para juzgar, sí con conocimiento, sí popular, sí votado, pero esa persona te garantiza que va a administrar en beneficio de la sociedad mexicana. Yo tengo mis dudas y esa es la pregunta que todos los mexicanos estamos haciendo. Y yo creo que ahí está radicada la preocupación de cómo va a poderse efectuar justicia, Gustavo. Ahora, ¿qué viene en el Senado? Tú decías que la oposición tiene el sartén por el mango, dado esta única ventaja de un senador para la mayoría calificada. ¿La va a encontrar Morena? ¿Morena logrará seducir a ese senador que se aviente la de Dios es Padre, de que ya me fui del otro lado? Ahora sí que como en Star Wars, ¿ya me fui del otro lado? Déjame ir más atrás. En la época bíblica, Judas traicionó a Jesús. Y la verdad es que yo lo veo muy sencillo. Me duele mucho decirlo, colega. Estamos hablando de un senador que quizá se puede convertir en gobernador de su Va a estado. ser el Judas, Gustavo. El que se anime a pasarse del lado de Morena estos días o esta tarde, se va a convertir en el más odiado de todos, ¿eh? Pero ya pasó el día 29 del mes pasado, 2 senadores del PRD que se fotografiaron con la señora Xóchitl Gálvez, que hablaban pestes de Morena, que le mentaban la madre al presidente de la República, que se pitorreaban de la 4T, amanecieron de un día a otro morenistas. Y te voy a decir algo, además nuestro pueblo tiene corta memoria. Si hacemos un examen ahorita de cómo se llaman esos 2 personajes, la senadora y el senador, por cierto, una de Michoacán y otra creo que de San Luis Potosí, nadie se acuerda. O sea, el nombre de estos personajes ya quedó, pues quizá para el círculo rojo como traidores, pero la realidad es que ha sido el chapulineo una práctica constante del político mexicano. Voy a poner un ejemplo. El mismo López Obrador y el mismo doctor en Derecho que ya nombraba Ricardo Monreal militaron toda la vida en el PRI, después fundaron el PRD y ahora son militantes de Morena. Y así te puedo dar cantidad de ejemplos de chapulineo. El señor Corral era del PAN y ahora es de Morena. Y así, repito, puedo darte cantidad de ejemplos de cómo la conveniencia de la chequera, la conveniencia política, pues es la que manda en este país, querido. Oye, ¿y de dónde vendrá, Gustavo? ¿Del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano? ¿De dónde sacarán ese brazo que les falta para que se alce la mano en la votación? Ya ves que ahora todo es mano alzada, pues sí, para que definan esto. Te voy a dar una pista. El señor Claudio X González, que es el verdadero dueño de la oposición, hay que decirlo abiertamente, es el rico de Kimberly Clark de México, está haciendo un ejercicio en su cuenta de X, donde le están preguntando los de Mexicanos contra la Corrupción, uno por uno a los senadores. Ya han logrado que se manifiesten inclusive en sus cuentas Twitter o en un video, ¿no? Yo voy a votar en contra, ¿no? Alito Moreno, Marco Cortés. Todos los del PAN ya dijeron que van a votar en contra. Todos los del PRI también, a excepción de algunos. Uno de ellos, por ejemplo, Añorbe, este señor que hizo parricidio político traicionando a Manlio Fabio Beltrón. Pero también hay 2 o 3 creo, senadores de la República de Movimiento Ciudadano que no han contestado.
el señor Castañeda, Amalia García y otra persona. Es decir, son 7 en este momento, estamos hablando a las 14:20 horas más o menos de hoy miércoles, y hay 7 senadores que todavía no han dicho cómo va a ser el sentido de su voto. O sea, por ahí podría venir sí, por ahí la persona. Por ahí, sí. Efectivamente, ya para no cansarlos con nombres, chequen la cuenta de Claudio X González y por ahí vendría el asunto, querido. Voluntades, querido amigo, voluntades que se cambian de manera inmediata. Negocios, no, perdón que te interrumpa, déjame ironizar, negocios, no son voluntades, son negocios. Negocios. Oye, Gustavo, no quiero que te vayas sin antes hablar sobre la reaparición de Ken Salazar, que después de la regañadota que le dio el presidente López Obrador, que le dijo imprudente, que usted qué le importa, qué es soberanía, usted que anda hablando de temas de lo nacional, Ken Salazar volvió a aparecer. ¿Qué te dice ello? Ken Salazar como que medio alzó la cabeza, pero Andrés trae la resortera bien puesta. Pues mira, yo creo que los mercados reaccionan de acuerdo a la información. Por eso el dólar está pellizcando los 20 pesos. Y lo que necesitamos cuidar los mexicanos, claro, se apruebe o no la reforma, pase o no, es que los inversionistas no se espanten. Ahorita estamos, por ejemplo, con el tema del nearshoring, que es una gran oportunidad para que tú y la gente que te escucha, para que yo y mi familia vivamos mejor. Pero si nosotros espantamos a las empresas transnacionales, pues no va a llegar el empleo, no va a llegar esa posibilidad de que nos desarrollemos mejor. Ya entonces, dijo una armadora, Gustavo, que se espera mejor, y era China. Claro, y antes fue Elon Musk con la planta de Tesla en Nuevo León. Es decir, yo creo que está bien que no se mete en lo que no le importa al señor Ken Salazar, que sepa que somos soberanos, que no somos colonia, que somos independientes, que aquí la autodeterminación de los pueblos se respete. Eso está bien, pero también hay que entender que él representa grandes intereses. O sea, permítanme por favor algunas marcas: Ford, Chrysler, AT&T, o sea, las grandes empresas, Coca-Cola, pues hay que entender que son las que mantienen a millones de mexicanos. Me duele decirlo, pero ojalá hubiera más empresas mexicanas con esa solidez. Pero estas grandes empresas están viendo: produzco aquí, produzco allá, le meto dinero aquí, las grandes hoteleras, por ejemplo, o me voy a un lugar donde no haya turbulencia política jurídica. Esa es una realidad. ¿Tú le comprarías una casa a alguien que no tiene la escritura, por ejemplo? No, ¿verdad? No vas a arriesgar tu capital el que no tenga la escritura. Oye, te vendo mi coche, bueno, pásame la factura. No, es que la perdí. No, pues encuentra la factura y después hablamos del coche. Es algo lógico. O tú irías a estudiar a una universidad que te promete que va a tener su REDOE, su registro de validez oficial. Pues no, ¿verdad? Pero pasa a la universidad que te garantice un título al finalizar. Pues eso es lo mismo. Lo llevé al terreno familiar, ahora imagínate al terreno nacional de la seguridad jurídica. Entonces, creo que está bien la soberanía, está bien la independencia, está bien que no se mete en lo que no le importa, que ya cambiaron los tiempos. Yo prefiero un López Obrador que ponga hasta aquí a un Fox que entregaba todo, ¿no? Hasta el cuerpo al señor Bush y el come si te vas en contra de Fidel Castro. Yo apoyo eso, pero hay que entender que se nos puede salir de control el tema económico y aquí salimos perdiendo todos. Muy bien, pues Gustavo, te agradecemos mucho la oportunidad de hacer esta revisión contigo el día de hoy. Al contrario, yo soy agradecido de estas charlas fabulosas que tenemos tú y yo los miércoles. No tenemos la razón, pero son opiniones para poder incidir en tu público de las decisiones que debe de tomar. Te mando un abrazo respetuoso. De eso se trata. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Cuídate, amigo. Gustavo Rentería con nosotros, columnista nacional en el Heraldo de México, panelista en el Financiero TV, en el canal del Congreso, en fin, una gran cantidad de diarios en los que aparece el diario 24 horas y siempre gustosos de que esté con nosotros cada mitad de semana.